Bien, entonces pues vamos a continuar con el siguiente módulo para no atrasarnos en la agenda. La siguiente plática es el uso del ultrasonido a pie de cama del paciente en la valoración del estado de volumen en el paciente críticamente enfermo, por el doctor Ricardo Parra Guerra. Él es nefrólogo, adscrito a Onquimia aquí en Guadalajara, adjunto de onconefrología. Él tiene fellow en enfermedades glomerulares y fellow en trasplante por el Clínic de Barcelona, egresado de aquí del Centro Médico en 2023, perdón. Sí, no, como que no concuerda. Perdón. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy y con tantos compañeros que la verdad en su mayoría no tengo el gusto de conocer, pero espero que poco a poco nos vayamos conociendo. El día de hoy voy a presentarles un tema que me apasiona, que es el uso del ultrasonido o POCUS en la valoración del llamado estado de volumen en el paciente críticamente enfermo. Y esta plática siempre me gusta comenzarla hablando de qué es lo que vamos a ver en esta plática. Primero vamos a integrar conceptos de la valoración por ultrasonido a pie de cama. Vamos a reflexionar sobre los alcances y limitaciones de POCUS en la valoración de, entre comillas, el estado de volumen. Vamos a conocer qué es y qué no es el famosísimo score VEXUS y valorar la importancia del uso del ultrasonido en la formación del nefrólogo, siendo todos egresados de este centro formador de residentes. Entonces, bueno, me encanta comenzar esta plática con la siguiente imagen. Es una imagen de un corte longitudinal de una vena cava inferior, menor a 1 centímetro, colapsable al 100%, al mínimo esfuerzo inspiratorio. Si yo les preguntara cuál es el estado de volumen de este paciente, ¿ustedes qué contestarían? Pues bueno, este paciente es un paciente normal, de hecho es mi vena cava inferior. Entonces, ahí va la primera pista de que los conceptos que vamos a ir aterrizando a lo largo de la plática. Para empezar, pues es importante hablar qué es el estado de volumen, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos qué es el estado de volumen? Pues por sus raíces etimológicas sabemos que volemia, por su raíz latina, quiere decir volumen, y su raíz griega sangre. Entonces es el volumen que hay en nuestra sangre. Parece que los griegos tenían mayor noción de lo que ahora tenemos nosotros. Sin embargo, la verdad es que autores recientes cada vez desaconsejan más que nosotros como nefrólogos o los expertos en el estado de volumen dejemos de usar la frase estado de volumen. ¿Por qué? Porque en realidad cuando lo estamos diciendo es algo muy ambiguo. ¿A qué nos referimos cuando decimos estado de volumen? ¿Cuál volumen, para empezar? ¿Nos referimos al volumen intravascular? ¿Nos referimos al volumen extravascular? ¿A la suma de los dos, tal vez? O si hablamos del volumen intravascular, ¿nos referimos al volumen estresado, al volumen no estresado? ¿A qué nos referimos? Es difícil hablar de volumen conociendo que cuando hablamos de volumen sanguíneo estamos hablando de un sistema de diferentes compartimentos con diferentes elastancias en las que no es posible establecer una relación lineal entre presión y volumen, y ese es el principal error del médico actual. Por muchos años hemos intentado establecer un medidor de estado de volumen, ¿no? Tenemos poquito volumen, tenemos mucho volumen, y a través de los años se han puesto de moda diferentes parámetros clínicos que hemos intentado darles el significado de volumen, ¿no? Por ejemplo, el primero, la PVC, la presión venosa central. Al principio todo era PVC esto, PVC aquello, la PVC está alta, la PVC está baja, échale más volumen, hay que llevarlo a metas, las iniciales guías de resucitación por objetivos, ¿recuerdan? Y bueno, ya después todos se olvidaron de la PVC y ahora la vena cava fue lo que se puso de moda. La vena cava esto, la vena cava colapsa, la vena cava se distiende, hay que echarle volumen, hay que quitarle volumen porque la vena cava está así, está acá. Y después, más recientemente, el famoso score VEXUS. Ya todos creo que estamos familiarizados con lo que es el score VEXUS, este score que integra 4 sistemas venosos, que los interroga con Doppler pulsado y que según las características de este Doppler pulsado damos un score de congestión venosa. Pero, y fíjense, en palabras del doctor Denault, que fue el creador,
el primer autor del estudio donde fue publicado inicialmente el score Vexus, nos dice: todos los enfoques mencionados han fracasado como medidas simples del estado de volumen, no por sus propias deficiencias, sino porque la pregunta en sí misma es imposible de responder de manera simple. Y ese es el pecado del médico actual con el uso del ultrasonido. Creemos que la relación entre presión y volumen hay una relación lineal, cuando no es así, y tratamos de sobresimplificar los hallazgos que vemos en el ultrasonido, que muchas veces son indicadores de un estado de presión, porque es sinónimo a volumen. Y el volumen no es un indicador de la presión, ni la presión un indicador del volumen. Entonces son cosas que tenemos que comprender. Si estamos hablando que la relación, si bien hay una relación más no lineal, entre todos estos compartimentos y todas estas diferentes compliancias y elastancias, pues tenemos que saber interrogar estas diferentes compartimentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos ya el quinto pilar de la exploración física, que es la insonación. Entonces vamos a guiarnos esta ponencia con un caso clínico real. Tenemos a una mujer de 40 años sin antecedentes patológicos de relevancia hasta el motivo de ingreso de esta hospitalización. Recientemente fue diagnosticado un tumor neuroendocrino bien diferenciado en ilion distal, estadio clínico 4, con metástasis en un lóbulo hepático y en algunas bases pulmonares. El motivo de ingreso fue que hace una semana la operaron de resección tumoral, hemicolectomía derecha y linfadenectomía con anastomosis término-terminal. Una semana después, comienza durante la madrugada del día de su ingreso, con debilidad generalizada, taquicardia y evacuaciones diarreicas, 3 en total, durante todo el día. En horas cercanas a su ingreso a urgencias se presenta letárgica, por lo que los familiares deciden ya llevarla al servicio de urgencias. La paciente llega con estos signos vitales: temperatura de 36, 120 latidos por minuto, 59-40 de presión arterial, pesando 50 kilos, y una saturación por pulsioximetría no detectable porque la paciente pues está en franco estado de choque, ¿no? Vemos que a la exploración está estuporosa, las mucosas están secas, los campos pulmonares no hay estertores, hay ligero edema en extremidades inferiores y el llenado capilar es de 5 segundos. Aquí a todos clínicamente no nos queda duda que es una paciente en estado de choque, ¿no? Es una paciente grave. ¿Por qué te hablan a ti como nefrólogo? Bueno, porque pues lleva 12 horas desde que comenzó en la madrugada con los síntomas hasta su llegada a urgencias que no ha orinado. Entonces háblenle al nefrólogo, ¿no? El nefrólogo llega, la revisa en el servicio de urgencias y algo llama la atención con la paciente. Estas son sus mejillas. A pesar de que sus extremidades están frías y pálidas, sus mejillas se ven así. Esto es una clásica crisis carcinoide, ¿sale? La paciente está chocada, está vasodilatada por una crisis carcinoide grave. En el diagnóstico no hay duda. El momento en que llegamos a revisarla, los laboratorios destacan un incremento de creatinina de 0.6 a 1.3, un lactato en 3.3, claro, está chocada, una procalcitonina en 14 y no se mete ruido porque está bien descrito que las crisis carcinoides pueden elevar procalcitonina, una hiponatremia leve y un bicarbonato de 13. Esto es lo que ya hicieron en el momento en que nosotros llegamos, ¿sale? Administraron un bolo de 500 de solución salina, se coloqueó vía central, se iniciaron aminas, actualmente la ANORE va a 0.2 microgramos kilo minuto, se indica antibiótico-terapia de amplio espectro, entre que será choque séptico, no será choque séptico, habrá una fuga de la anastomosis, etcétera, ¿no? Y se inicia bolo de octreotide como tratamiento de la crisis carcinoide, 1000 microgramos. Cuando nosotros llegamos, la PAM persiste en 60. Quiero que ustedes imaginen que están ahí en la toma de decisiones, ¿no? La enfermera preguntándote: doctor, ¿cómo va a continuar el rol de soluciones? Entonces, bueno, ahora como nefrólogo eres parte de la reanimación de esta paciente que está frente a ti y ante el personal de la salud que quiere indicaciones. Entonces, les voy a dar varias opciones de qué vamos a hacer aquí con la paciente, ¿sale? Opción número 1, habla al intensivista. Pues sí, o sea, al intensivista ya les aseguro que ya está enterado, ya está en proceso de trasladarse a la UCI, el intensivista ya dejó sus indicaciones, pero nosotros no podemos simplemente llegar con el intensivista y decirle: oye, tiene lesión renal aguda porque está chocada, suerte, ¿no?
El nefrólogo tiene que ir más allá, ser más fino, integrar un diagnóstico, dar recomendaciones de manejo, establecer las primeras medidas de reanimación de la paciente que está enfrente de nosotros. Por ahí en la comunidad de Twitter dicen, bueno, X ahora, dicen que el mayor hemodinamista debe de ser el nefrólogo. Pues entonces no podemos hacer eso, llegar con el intensivista y decirle, te está chocado, tú hazte cargo de eso. ¿Por qué no, como bien decía nuestro maestro el doctor Benjamín Gómez, el nefrólogo debe de ser elegante, ¿no? Siempre nos debe decir, siempre nos decía eso. Entonces, pues no podemos simplemente hablarle al intensivista. Segunda opción, pues ayúdale al intensivista con los líquidos. Según Surviving Sepsis, si una de tus sospechas de sepsis, le tienes que administrar más o menos 1500 mililitros, 30 mililitros por kilo. Entonces, ya le pasaron 500, le faltan 1000. Échale los 1000 que le faltan, ¿no? Pues no sé, no me convence. Tercera opción, un toque de furo no se le niega a nadie, porque recuerden que no ha orinado, ¿no? Y cuarta opción, y muy famosa entre últimamente los residentes, una frase bastante visual, que es, chécale el Lexus, ¿no? Whatever that means. Pues no, el nefrólogo debe de ser elegante, como ya lo vimos, y el nefrólogo debe de poseer en su arsenal de herramientas de diagnóstico y exploración física todo esto que vemos en la imagen. Debe de saber interrogar todos los compartimentos y evaluar el comportamiento al Doppler pulsado tisular de cualquier paciente, además de las utilidades que muchas de las otras ponencias han demostrado el valor que tiene el uso del ultrasonido en nefrología. Por ejemplo, la monitorización del flujo de fístulas, la colocación de gestos vasculares, etc. Vamos a comenzar a revisar los compartimentos del circuito de nuestra paciente. Primero, y porque esta es una sala llena de nefrólogos, vamos a irnos a los riñones. Generalmente empezamos de arriba abajo, pero bueno, para no perder su atención, comenzamos con los riñones. ¿Qué tal que están tapados? Y el misterio se acabó ahí del caso, ¿no? Está anúrica porque está un tumorzote ahí tapando la vía urinaria. Se acabó. Vemos en esta paciente cómo parece que ambas unidades renales están normotróficas, no hay lobulaciones de la cápsula importantes, la ecogenicidad del riñón parece normal, no hay obstrucciones, no hay litos, no hay sombras acústicas, además de esta costilla que se nos está metiendo aquí, no está obstruido, los dos riñones se veían iguales, ¿no? No hay tampoco un cambio en la ecogenicidad de la corteza, pues parece que al menos hasta este momento no podemos sacar conclusiones. Vemos la vejiga, ¿no? La vejiga apenas comienza a llenarse, aumentamos la PAM, vimos que ya empezó, parece que empieza a orinar, ¿no? Pero pues todavía no orina. Es importante que como nefrólogos, cuando vemos a un paciente anúrico, siempre chequemos primero vía urinaria y riñones, ¿no? Porque podemos encontrarnos, por ejemplo, con esto. Esta es una vejiga con retención importante de orina, más de 3 litros. Este es un paciente varón, esta es su próstata. Vemos cómo incluso alcanza a infiltrar hacia el interior de la vejiga. Pues podemos encontrarnos con este tipo de casos. ¿Cómo creen que está el riñón de este paciente? Pues así, miren, una hidronefrosis severa, ¿no? Entonces, siempre es importante que el nefrólogo se apodere de su órgano. Si una mujer quiere ir a revisar sus ovarios, ¿con quién va? Con el ginecólogo, a que el ginecólogo le haga el eco, ¿no? Si alguien quiere revisarse el corazón, ¿con quién va? Con el cardiólogo. Y si alguien quiere revisarse el riñón, con el nefrólogo debería de ir. Esto es otro riñón de otra paciente. Si se fijan, la ecotextura de este riñón, hiperecogénica en comparación a la glándula hepática, muy hiperecogénica, y de hecho podemos ver que el tamaño sale de los cuadrantes de exploración. ¿Por qué? Este es un riñón infiltrado de amiloide. Entonces son características que solamente quiero irles mostrando para que se den cuenta del alcance que tiene un ultrasonido en el día a día del médico nefrólogo. Entonces, bueno, ya vimos que en la vía urinaria no hay nada aparentemente relevante. Vamos a comenzar a explorar nuestro circuito cardiopulmonar. Es una paciente chocada. Vamos a ver primero los campos pulmonares. Pues vemos es un patrón de líneas A. No hay líneas B identificables. En todos los cuadrantes explorados está así. O sea, no hay un patrón intersticial identificable en la paciente. Los puntos PLAPS están libres. No hay derrame pleural. Vamos bien, ¿sale? Pero insisto, el nefrólogo tiene que, después de apoderarse de su órgano que es el riñón, debe de saber interrogar muy bien al menos el pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón es el primer testigo que nos habla de que la cascada de congestión ha comenzado a aparecer, y si nos esperamos hasta que haya estertores audibles con el estetoscopio, pues ya llegamos muy tarde a la fiesta.
¿sale? Saberlo identificarlo por ultrasonido nos permite adelantarnos a los eventos clínicos. El estudio LOS, de hecho, en pacientes con hemodiálisis ya nos demostraba que hasta el 61% de los pacientes con congestión moderada a grave no presenta estertores. La importancia del ultrasonido, ¿sale? Podríamos habernos encontrado un paciente así y el manejo que nosotros estableciéramos pudiera haber sido muy diferente, lleno de líneas B, ¿no? Ya le toca al clínico decidir si este patrón de líneas B es por un exceso de volumen o presión o si es un patrón intersticial, por ejemplo, por una neumonía intersticial. Entonces vamos a ver el corazón ahora. Insisto mucho, es una paciente chocada. Esta es una ventana de 4 cámaras apical. Lo que llama la atención es la dilatación muy importante de las cavidades derechas. Esto en realidad fue lo primero que revisamos. La enfermera ya estaba lista para pasar otro bolo de 500 mililitros de solución salina. Esto inmediatamente lo ves y dices, espérame, ¿sale? Sabes que no es una maniobra terapéutica adecuada. Vemos en la ventana subsifoidea, pues vean el tamaño de esta aurícula derecha, enorme, enorme. Vamos a interrogar el circuito de congestión más abajo, vemos a una vena. ¿Cómo ven esta vena cava? Es un corte transhepático longitudinal, es una vena cava dilatada, fija. ¿Qué me dirían si yo les digo, esta vena cava mide 1.8 centímetros? Muchos me dirían, pues ahí se acaba, ¿no? Vexus 0. Porque tiene que medir más de 2.1 centímetros, ¿no? Pero no, tienen que enseñarse más allá de ver los números, ver las características de los vasos que estamos interrogando. Esta es una vena cava dilatada, independientemente de lo que mida, y fija, si se fijan con los movimientos inspiratorios, no cambia para nada el aspecto de esta vena cava. Oye, Parra, pero es que no le echaste el modo M para medirla. No pongan modo M cuando están interrogando una vena cava, porque al poner modo M, este movimiento respiratorio los va a confundir y van a medir mal. Entonces, bueno, ¿cómo está la vena suprahepática que coincidentemente estamos interrogando aquí? Tiene un color muy característico, si se fijan es como una sirena de ambulancia. Rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. Definitivamente aquí hay un flujo sistólico reverso sin necesidad de ponerle el Doppler pulsado. La paciente está muy congestiva. Siempre que interroguemos la vena cava hay que tener en cuenta varias cosas. Que el esfuerzo inspiratorio del paciente, por ejemplo, un paciente que llega ahogándose, puede tener tanta fuerza que aunque la vena cava esté dilatada y patológica, puede llegar a colapsarla. Si nuestro paciente está intubado, la presión positiva que ejerce el ventilador va a distorsionar las características de nuestra vena cava. Patologías cardíacas adyacentes, como vamos a ver en esta paciente, o circuitos extracorpóreos en los que esté conectado el paciente. Además del efecto cilindro que siempre hay que evitar, siempre hay que intentar ver si no estamos agarrando solamente, digamos, a la mitad de la vena cava, si estamos tomándolo justo en el centro de nuestro eje. Y algo bien importante, nunca se vayan a confundir con la aorta. Siempre que interrogamos la vena cava hay que intentar visualizar la aorta. Cava, aorta, cava, aorta, cava, aorta, para poder identificarlo bien. Si ustedes no pueden visualizar la aorta, aguas, porque quizás lo que están viendo en realidad es la aorta. Y la única ocasión en la que pueden volver una aorta colapsable, pues es que el paciente se está muriendo. Punto sobre las venas suprahepáticas. Si es pasión, que se les borre, ¿sale? Para nosotros como nefrólogos, ¿de qué nos sirve interrogar la vena suprahepática? De nada. La vena suprahepática solamente nos habla de un patrón de llenado ventricular derecho. Oye, Parra, pero es que es parte de los elementos que interrogamos del Vexus. Olvídense por este momento del Vexus, ¿sale? En esta paciente, por ejemplo, vamos a ver que hay una anormalidad con sus válvulas. La vena suprahepática nunca se va a normalizar. ¿Por qué? Porque obedece el patrón de llenado de este ventrículo derecho todo el tiempo. Entonces a nosotros como nefrólogos lo que nos importa es saber si el paciente está congestivo o no, no cuál es su patrón de llenado ventricular derecho. Otra cosa, necesitamos un ultrasonido, un electrocardiograma montado al ultrasonido para hacer la correcta interpretación de estas ondas. Si ustedes intentan interpretarlo sin electrocardiograma se van a equivocar siempre, ¿sale? Entonces, pues generalmente no tenemos disponibilidad de electrodos montados al ultrasonido que nos permita hacer esta interpretación. ¿Y para qué hacerlo si no nos aporta mucho como nefrólogos? Vamos a ver entonces más abajo del circuito y vamos a interrogar nuestra vena porta. Es una vena porta pulsando, ni siquiera tampoco necesito medirlo, más del 100%. Esto es totalmente anormal. Recuerden que menos de 30% es normal, 30-50% es una pulsatilidad moderada y más del 50% es una pulsatilidad severa. Esta vena porta está pulsando más del 100%, 125%. Entonces
Entonces, es una paciente, no solamente está con lesión renal aguda porque está chocada, además tiene una nefropatía congestiva aguda. ¿Por qué no estoy interrogando la vena intrarrenal? Pues porque definitivamente esto nos quita tiempo. Sabemos que hay muy buena correlación entre lo que sucede con la vena porta y la vena intrarrenal. Entonces, en el contexto del paciente críticamente enfermo no podemos perder tiempo, porque requiere tiempo. Si alguna vez han intentado tomar la vena intrarrenal, interrogar con el Doppler a este sistema. ¿Y qué tiene que la vena porta pulse? Bueno, pues es que sabemos que las arterias pulsan, ¿no? Porque tienen ahí un latido cardíaco, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Y conforme nos vamos alejando del circuito, pues ya deja de llegar esta pulsación. Lo mismo pasa, de hecho, con las venas. Sabemos que las venas no pulsan, pero las grandes venas, por ejemplo, la vena cava, sí pulsa. Con cada latido cardíaco, una onda retrógradas viajan hacia la circulación periférica y pulsa. ¿Por qué no llega este pulso de las venas más abajo? Bueno, porque precisamente la complianza de estas venas, imaginémonos la vena cava ahí chiquita, colapsada como debe de estar, absorbe el golpe de esta pulsación, se abre y pues absorbió la onda de pulsación. Pero cuando nuestro paciente está congestivo por cualquier razón y esta vena se dilata, deja de tener una complianza adecuada y las ondas de presión bajan mucho más abajo del circuito venoso. Aquí lo vemos ejemplificado. Fíjense, la vena hepática que está hasta arriba pulsa, pero si nos vamos a interrogar la poplitea, ya no pulsa. La vena hepática, sí, vemos cómo pulsa igual que esta, pero si interrogamos la porta ya no está pulsando. ¿Por qué no debe de pulsar la vena porta? Porque la vena porta está aislada de la circulación central por el sinusoide hepático. Entonces, esto es un ejemplo de lo que en la microcirculación puede ocurrir cuando otros órganos, la pulsatilidad llega hasta el sistema venoso. Para que un órgano se perfunda, pues necesita haber un gradiente de presión desde la arteriola hasta la vénula. La presión de nuestras arteriolas debe de ser mayor al de nuestras vénulas. Si llega una onda de pulsación por la vénula de manera retrógrada, pues el órgano deja de recibir aportes, nutrientes y oxígeno, ¿no? Empieza a isquemizarse. Eso es la importancia de interrogar el patrón Doppler de nuestras venas a nivel intrarrenal y a nivel de la porta, que es un subrogado de lo que sucede a nivel intrarrenal. Entonces, en todo esto dices, oye, Parra, pero pues es que no tengo tanto tiempo de hacer todos esos interrogantes. No nos tardamos casi nada. Aquí el doctor Avilash nos pone que más o menos tardamos 10 minutos en alguien que no está muy acostumbrado a hacer ultrasonido a pie de cama del paciente, pero esto la verdad es que es rapidísimo. Es igual que utilizar nuestro estetoscopio. Atención, es una paciente chocada y con congestión venosa. Esto nos obliga a realizar maniobras de POCUS avanzado. Cambiamos de equipo porque para esto necesitamos un equipo con más funciones. Este es un eje largo, vemos que el ventrículo izquierdo la verdad no parece tocado, hay buen despegue de las válvulas mitrales, se acerca bastante al tabique. Quizás no me convence mucho, pero bueno, al menos sabemos que el culpable del estado de choque no parece ser el ventrículo izquierdo. Podríamos hacer, por ejemplo, esto para medirlo, pero no tenemos tiempo, la paciente está chocada. En eje corto, algo importante, vemos las cavidades derechas tremendamente dilatadas y no solamente eso, vemos cómo hay un efecto de compresión sobre el tabique interventricular y cómo nos alcanza a arrojar en forma de D al ventrículo izquierdo. Parte del estado de choque refractario de esta paciente es este efecto hemodinámico causante por el ventrículo derecho. Aquí estoy interrogando la válvula pulmonar. Hay una insuficiencia pulmonar severa. No sé si hay estenosis, pero hay una insuficiencia pulmonar severa. Recordemos que el síndrome carcinoide, la paciente está en crisis carcinoide, pero en el síndrome carcinoide las válvulas derechas se ven muchas veces afectadas por este síndrome. Aquí vemos otra vez una vista apical, 4 cámaras, terriblemente dilatadas las cavidades derechas. Es importante que como nefrólogos siempre sepamos interrogar también la función diastólica del ventrículo izquierdo. Vemos cómo el flujo transmitral en el Doppler pulsado, nuestro E sobre A es aparentemente normal, no sabemos si es pseudonormal, eso lo contestamos con nuestro Doppler tisular del annulus medial del ventrículo de la válvula mitral. Vemos que el E a simple vista está normal, este es el A, E, A, E', A'. Está normal, el E sobre E' es de 8, que es normal. ¿Por qué el nefrólogo debe saber esto, interrogar esto? Porque simplemente la disfunción diastólica
es el trastorno del ventrículo izquierdo más prevalente en nuestros pacientes. Hasta 2/3 de los pacientes que llegan a enfermedad renal crónica terminal tienen insuficiencia diastólica. Es importantísimo que lo sepamos interrogar como nefrólogos. Y bueno, al Doppler color, vemos que pasa también con la válvula tricuspidia. Hay un flujo torrencial muy importante en la válvula tricuspidia. O sea, ni siquiera mide un TRV max porque necesita haber un gradiente de presión para estimar el TRV max. Aquí no hay ningún gradiente de presión. Todo como entra, se regresa solito. Entonces, es una insuficiencia tricuspidia severa. Vamos a interrogar entonces, la paciente está chocada, cuál es nuestro gasto cardíaco y lo vamos a hacer con la integral velocidad-tiempo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En un 5 cámaras tomamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo y medimos el LVT-OBTI. Aquí está estimado en 16, tomamos varios promedios y la mayoría estaba en 16. Recordemos que 20 más menos 2 es lo normal, 16 está bajo, sí, pero limítrofe. Estábamos viendo lo que el ventrículo derecho estaba causando sobre el ventrículo izquierdo, la respuesta estaba ahí. Por ahí medimos el tracto de salida del ventrículo izquierdo para hacer una estimación del gasto cardíaco, igual, limítrofe. Y esta es una imagen muy bonita para aquellos amantes del Vexus. Pueden llegar a equivocarse si no saben interrogar bien su vena porta. Muchas veces tomamos por error la arteria hepática. Cuando interrogamos, ya sea en las primeras divergencias de la vena porta o cuando interrogamos muy hacia abajo a la derecha, podemos cruzarnos con el ruido de la arteria hepática. Y aquí se ve muy bonito porque están los dos flujos, precisamente la arteria hepática y la vena porta. Vemos cómo está pulsando más del 100% y justamente vemos aquí el pico sistólico de la arteria hepática y la diástole. Entonces es una imagen que me parece muy bonita. Lo que les decía sobre la vena intrarrenal es técnicamente más complejo, está limitado en dispositivos con un Doppler muy sensible, cualquier cosa que movamos el transductor se pinta todo. La nefropatía diabética puede alterar la pulsatilidad, puede estar afectado por obesidad, súper difícil verla en pacientes obesos. La obstrucción del tracto urinario puede afectarle. La insuficiencia tricuspidia dificulta la interpretación. ¿Por qué? Porque si intentamos guiar la descongestión con la vena intrarrenal va a ser difícil porque la paciente tiene insuficiencia tricuspidia. Cuando logremos descongestionar a la paciente, el patrón monofásico de la vena intrarrenal va a persistir a pesar de que lleguemos a una mejor descongestión. Por eso hay que seguir siempre con la vena porta, la descongestión dinámica. ¿En qué escenarios entonces preguntarnos si existe congestión venosa, como en este paciente? Bueno, súper importante en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, importantísimo como nuestra paciente con estado de choque, importante en pacientes con lesión renal aguda, con enfermedad renal crónica y sobre todo en cualquier paciente que consideramos la administración de líquidos intravenosos, porque debe temblarnos la mano antes de administrar líquidos venosos si nosotros no hemos interrogado cuál es la función diastólica de nuestro paciente. ¿Hay congestión venosa o no hay congestión venosa? ¿Hay presencia de derrame pleural o no hay presencia de derrame pleural? ¿Hay líneas B o no hay líneas B? ¿La porta está pulsando o no me está pulsando? Todo esto, ¿sale? Entonces, ¿qué pasó con la paciente y cuál fue el papel de nefrología aquí en este punto? Pues saber cuándo las maniobras terapéuticas son apropiadas o no son apropiadas. Esta paciente mejora la crisis carcinoide con dosis altísimas horarias de octreotide, después de haber alcanzado también dosis altísimas de doble vasopresor, norepinefrina hasta 0.4 microgramos kilo minuto y vasopresina 0.6 unidades por minuto. La paciente presentó uresis espontánea una vez que alcanzó PAMS perfusorias, evidentemente, pero pues una vez que empieza a orinar, el problema es que, está orinando con buen gasto urinario, pero la paciente está súper congestiva y la creatinina sigue aumentando. Es necesario descongestionar a esta paciente, siempre cuidando, atención, siempre cuidando que nuestra maniobra de descongestión no altere el flujo anterógrado de nuestro corazón. Por eso siempre como nefrólogos somos hemodinamistas expertos, ¿no? Empezamos a descongestionar a la paciente, pero al mismo tiempo estamos viendo qué está sucediendo con nuestro gasto cardíaco en vivo. Llegó un pico de creatinina de 2.9 y comienza a descender solo hasta cuando logramos una pulsatilidad de la porta del 50%. Así es como llegó, pulsando más del 100%, 125%. Un día después ya estaba 80% con el uso de doble diurético y al final de la descongestión, cuando decidimos parar la terapia diurética, estaba en 32%. Cuando paramos la terapia diurética,
La pulsatilidad de la vena porta comenzó a aumentar aproximadamente a 48-47%, pero aguas. Estos pacientes con valvulopatías derechas severamente congestivos muy difícilmente alcanzan un estado de descongestión neutra, es decir, normalizar, por ejemplo, la pulsatilidad de la porta a menos del 30%. Necesitamos fijarnos muy bien y ser sobre todo clínicos de decir, ok, la paciente está pulsándome la porta en 40%, pero no hay lesión renal aguda, no hay edema, no hay hiponatremia, no hay una entidad clínica que tratar, pues mejor déjalo como está, ¿no? No descompongas lo que no está... ¿cómo se dice? Bueno, eso. deja quieto lo que no está descompuesto, ¿sale? Entonces decidimos mantenerle igual. Entonces, esto es el ejemplo de cómo un nefrólogo puede llegar a ser elegante, ¿no? Y algo bien importante, y lo que al principio era el dilema que nos enfrentábamos con este caso clínico, oye, pero es que la paciente llegó con mucosas secas, había tenido diarrea, estaba chocada, pues 500 mililitros de líquido no le hacen daño a nadie. La paciente era respondedora a volumen, ¿no? Aquellos que les gusta medir indicadores de respuesta a volumen. Si tomo a cualquiera de ustedes y les hago un marcador en este momento ultrasonográfico de respuesta a volumen, todos en esta sala, espero, son respondedores a volumen. ¿Por qué? Porque estar fuera de la porción plana de la curva de Frank-Starling es lo fisiológico. O sea, si tú de repente ya no eres respondedor a volumen, quiere decir que algo terriblemente está pasando con tu circuito cardiopulmonar. Entonces, solamente porque seas respondedor a volumen no quiere decir que necesitas que te administren volumen. Eso aplica con nuestros pacientes también. Luego, por ejemplo, hay desgracias en algunos pacientes que vemos. Por ejemplo, este paciente chocado, terapia intensiva, respondedor a volumen. Nunca dejó de ser respondedor a volumen el pobre hombre. Y estaba así todo el cuerpo. Pechos, manos, piernas, cara. Pero era respondedor a volumen. Y le seguían pasando volumen, ¿no? Obviamente el paciente murió. ¿Por qué? Nunca pudieron extubarlo del ventilador, nunca pudieron mejorar la congestión venosa de este paciente, nunca lograron una compliance adecuada pulmonar para extubarlo. Les digo, ¿no? Entonces, el diagrama que siempre propongo sobre todo a los médicos residentes es hacerse 3 preguntas básicas al momento de decidir si van a administrar líquidos o no. ¿Mi paciente se vería beneficiado de la administración de fluidos IV? Por la historia clínica, la exploración física, etc. Oye, Parra, es que mi paciente tiene ileostomía que gasta 3,000 mililitros al día y no han corregido bien ese gasto. Oye, es que tuvo 16 evacuaciones diarreicas ayer en todo el día y no tenía acceso a la vía oral. Bueno, pues parece que sí podría ser beneficiado de líquidos intravenosos, ¿no? La segunda pregunta, ¿mi paciente tolerará la administración de fluidos intravenosos? Y la última pregunta, ¿mi paciente es respondedor a fluidos IV? Menos importante quizás que las últimas 2 anteriores. Si a cualquiera de estas preguntas tú contestaste que no, por favor no administres fluidos intravenosos. Si a todos contestas que sí, pues estás haciendo una maniobra terapéutica adecuada. Conclusiones de este caso. POCUS es parte de la exploración física, ¿no? Complementa los otros 4 pilares de la exploración y junto con la historia clínica y el interrogatorio necesita integración. La máquina de ultrasonido no tiene cerebro. ¿El cerebro quién lo tiene? El que agarra la sonda de ultrasonido. Si nos equivocamos en la interpretación de nuestros hallazgos, esto se traducirá en diagnósticos y tratamientos inadecuados. Por lo que siempre les digo, cuando toman una sonda de ultrasonido, siempre manéjense con la prudencia. Porque si no son prudentes, sabiendo que pueden equivocarse y sin integrar el escenario clínico del paciente, se van a equivocar. Vexus, si se fijan en todo el caso clínico nunca mencioné Vexus. ¿Qué es por Vexus era el paciente? Pues quién sabe, porque ni siquiera interrogué la intrarrenal ni la suprahepática, ¿no? Pero no necesitamos Vexus. Aprendan en su cotidianeidad de nefrólogos a no decir, oye, ¿cómo andaba de volumen el paciente? Pues era un Vexus 1. ¿Eso qué nos dice? Nada, ¿no? No responde a la pregunta, ¿cuál es el estado de volumen de mi paciente? Si le preguntan a alguien cuál es el estado de volumen de un paciente y les contesta, pues tenía un Vexus 3, no sabe de qué está hablando, ¿sale? Responde a la pregunta de, ¿existe o no congestión venosa? Y para que exista congestión venosa, debe de haber impedancia al retorno venoso, es decir, una presión de mi aurícula derecha aumentada. Aumentada por volumen
No, no necesariamente, aumentaba por presión. Y las causas de este aumento de la presión de la aurícula derecha corresponden al clínico responderla. Es una TEP, es un derrame pericárdico masivo, es un derrame pericárdico no masivo pero agudo que compromete mis cavidades derechas, es una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Todo esto lo respondemos nosotros. Entonces, otra vez, en resumidas cuentas, esto es lo que el nefrólogo debe de poseer como arsenal, integrando el quinto pilar de la exploración física, que es la insonación. Hay muchos recursos para entrenarnos ahora en día, no hay pretextos para no tomar esta herramienta como parte de nuestro día a día. Cursos en el ISN, páginas en internet, redes sociales, hay muchos académicos que se dedican precisamente a enseñar a través de las redes sociales, cursos de paga, y pues enseñamos que antes pues nada más sabíamos identificar líneas, hay líneas en el pulmón y ya se acababa, ¿no? La labor del ultrasonido. Pero pues ahora vemos que en el laberinto de la integración clínica y diagnóstica hay muchas cosas más que preguntarnos en el paciente, sobre todo en nuestro paciente, el paciente con patología renal pluripatológico. En este código QR, si lo escanean bajo su propio riesgo, si de repente se lo llena de virus, perdón, hay una carpeta de papers que yo creo esenciales para entender conceptos y sobre todo aclarar conceptos que nos podemos equivocar al momento de interpretar cosas en el ultrasonido. Entonces, pues por ahí está el recurso. Es una carpeta de Google Drive. Si ya muchos lo tomaron, incluso pueden compartir el link, por si alguien no alcanzó a tomarle foto al código QR. Gracias. Entonces, eso sería todo por mi parte. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias, doctor Ricardo. Entonces vamos a dejar las preguntas para el final del módulo. Vamos a continuar con la siguiente